que le dieron la confianza que le dio el pueblo venezolano y convirtieron esa empresa de todos los venezolanos en una empresa de intereses extranjeros. El gran logro no solamente es alinear PDVSA como empresa nacional y de todos los venezolanos, sino además incorporarla al plan de desarrollo nacional que pasa por pagar la gigantesca deuda social que se creó en Venezuela por 200 años de gobiernos oligárquicos, después de que nos había dejado la colonia, de la traición que se produjo, luego de la guerra de independencia y luego de la guerra federal, y el pueblo esperando una compensación de esas guerras que dieron, de esas luchas que dieron, y que ahora solamente con este proceso con el presidente Chávez logró esa incorporación y con el aporte infinito de PDVSA. Y parte de ese pensamiento colonialista tiene que ver el hecho de erradicar estas diferencias a través de laudos, o más bien sitios de arbitraje que no son soberanos, que no son de nuestra patria. Ahora el ministro Rafael Ramírez ha hecho énfasis, así como lo hacía el propio presidente Chávez, de retornar este tipo de diferencias a cortes nacionales. ¿Cree usted que eso es posible en un corto plazo? A partir de eso, obviamente no se puede echar, no se puede retroceder en este tipo de diferencias, pero para lo sucesivo es posible. No, yo creo que no solamente es posible, sino está cumpliéndose ese procedimiento, es decir, de ir progresivamente todas aquellas asociaciones o convenios, acuerdos en los cuales se estableció que eran a través de laudos arbitrales que se iban a resolver las diferencias, ir ya haciendo las modificaciones de manera que pasen a ser nacionales, y todos los nuevos acuerdos internacionales que se están firmando, hacerlos pues con esta prerrogativa. Esto en el mundo este mundo capitalista sumamente agresivo, hacen mucha presión sobre esto. Entonces empresas que hablan de que esto es el verdadero atentado contra, digamos, las inversiones nacionales, significa esa posición tan firme nacionalista y patriótica, solo que los intereses o los recursos que tiene Venezuela, en el caso petrolero, en el caso minero, en el caso pues de la explotación de distintos rubros, servicios, el agua, digamos, hay tal fortaleza que permite que Venezuela, con pie firme y con un sentido patriótico de construcción nacional, sostenga esa posición, entre otras. 297.500 millones de barriles de petróleo están como reservas probadas en nuestro subsuelo. Razón suficiente como para agredir a Venezuela, no solamente a través de estas transnacionales petroleras, sino a través de conflictos superiores, ¿no? Sí, pero por supuesto, y esto puede ser del interés de Estados Unidos y algunos países de Europa, pero por otro lado tenemos a China y tenemos a la India con una demanda establecida o prevista para los próximos 50 años que pudieran ser satisfechas con estas reservas que hay en Venezuela, con estos 280.000 millones de barriles, de manera que no solamente están los intereses de los Estados Unidos, sino que hay intereses de países sumamente poderosos, como China, como la India, como Sudáfrica, y que pueden, sin tener que pagar un peaje altísimo, como tiene que pagarle a las empresas transnacionales norteamericanas y anglo-holandesas, de la Shell y de estas ConocoPhillips, que ya hemos visto, y por eso es que es interesante ese comentario que hiciste inicialmente, de divulgar esta experiencia de cómo estas empresas se relacionan con el mundo, lo que está haciendo Texaco, con el Perú, con el Ecuador, el tema del derrame petrolero que hubo con la BP en el Golfo de México. Es decir, esa actitud de cicatería, de destruir el ambiente, en contra inclusive de los intereses de esos países, en el caso de la BP en el Golfo de México, en contra de los intereses de los Estados Unidos. Es decir, este mundo, con ese panorama de esta agresión por parte de estos países, y que lo estamos viendo cómo se expresa hoy en Siria y anteriormente en Libia, en Irak, contra Irán y contra Venezuela, porque Venezuela no es que no haya sido objeto de esa agresión. Lo hemos superado, ¿no? Nosotros inclusive que pues, empezaron por Venezuela. Así es. De manera que ese espacio se limita cada vez más. Hay un artículo de James Petras que fue recientemente publicado en el que él dice cosas como, por ejemplo, que si Irán se involucra en el conflicto con Siria
y se bombardean, por ejemplo, barriles de, campos petroleros, yacimientos petroleros de Arabia Saudita, el petróleo podría llegar a $150. Nos preguntamos, todos estos países que son miembros de la OPEP, ¿están promoviendo aún así atentados, ataques contra Siria? Sí, bueno, sobre todo en el tema de Arabia Saudita. Hay un tema, de verdad, Erika, yo creo que valdría la pena en un momento determinado analizar qué es lo que está pasando con la OPEP. Porque Arabia Saudita, que encabeza el grupo de países árabes, no solamente ahora han estado jugando el tema petrolero con una política de abarrotar el mercado, de sobreproducir, sino además se han involucrado en guerras, como en este caso con lo de Siria, sí, donde están financiando, y se habla de más de 300, 400 millones de dólares mensuales que están metiéndole a esto, y además enviando armas. Son caballos de Troya dentro de la OPEP, como lo era Venezuela en los 70, pero que está atentando contra intereses y contra valores muy importantes tanto de Rusia como de China. Rusia y China tienen la capacidad, así como la tiene Estados Unidos, y Rusia tiene la capacidad, en caso de que Arabia Saudita y sus aliados se mueven en una situación demasiado enfrentada, o digamos cada vez más enfrentados de esa manera brutal, arriesgando a eso que tú has dicho, pues, ¿no? Es decir, que realmente no quedaría para explotar un pozo petrolero en Arabia Saudita por varias décadas. Siendo Venezuela una lideresa dentro de la OPEP, ¿cómo se ha manifestado el presidente Nicolás Maduro en cuanto a este tema del intento ataque bélico contra Siria? Vemos cómo se frustró recientemente un intento de magnicidio en contra de la primera magistratura en nuestro país. Sí. Vemos cómo se pronuncia en este momento el CIADI. No estarán ocurriendo cosas como demasiado, obviamente, conexas, digo yo. Por supuesto, y que el tema es la política que dejó el presidente Chávez, que fue ir hacia buscar los elementos que permitan la seguridad energética mundial en cada país, sin recurrir al argumento de la guerra, sino el de la negociación, el de la complementariedad. Esa yo creo que es la gran ventaja que hoy tiene el mundo, es que el presidente Chávez logró a través de esos 14 años impulsar estos elementos, no solamente en Latinoamérica, con Petrocaribe, Petroamérica, sino en el mundo entero con estas asociaciones, y poniendo la faja como ese espacio, con esa reserva gigantesca, como un espacio donde los países no tienen por qué ver con angustia su futuro en materia energética, sino que pueden, a través de negociación y en paz, lograr tener seguridad estratégica sobre energética, y además colaborar con el desarrollo de otros países. En el caso de Venezuela, que necesitamos desarrollarlo, necesitamos explotar nuestros recursos para poder compensar esa gigantesca deuda social de que hablábamos al principio, ¿no? Esa diversificación de exportaciones y toda esa participación que existe de diferentes países dentro de la faja petrolífera del Orinoco, ¿nos blinda? ¿Solamente eso es capaz de blindarnos ante un ataque posible de los Estados Unidos por que ya lo vemos con un hambre absoluta de petróleo a nivel mundial? Bueno, da una gran fortaleza, es decir, los intereses, y además hemos visto cómo PDVSA en estos últimos 2 años ha estado presionando un poco para que esos convenios y esos acuerdos se concreten, porque las inversiones se hagan reales, materiales, y la producción efectivamente se empiece a materializar. A su vez, que esto ayuda a contrarrestar estos elementos que tú decías de estas situaciones de atentados, amenazas internacionales, esta especie de concierto que de vez en vez con actores venezolanos lamentablemente de este escenario, porque sus intereses como amos del valle tradicionales históricamente obedecen a esa visión colonial, neocolonial,
no son lo que han demostrado aquí en Venezuela, una burguesía fallida, una burguesía fracasada, mediocre, permanentemente alineada con intereses transnacionales, y que la única forma que tienen de reivindicar lo que eran esos derechos, digamos, concedidos por las grandes transnacionales o por esos grandes poderes imperiales, la única manera pues es haciéndose ese tipo de presión o ese tipo de rol que están jugando hoy, lamentable, y que bueno, nos hace pedirnos, nos exige a todos los venezolanos, uno, la unión; dos, conformar nuestras nuevas estructuras de poder con los consejos comunales, las comunas, que es desde allí, desde esa población organizada, desde las salas de batalla, comunas constituidas, asumiendo el papel y el rol que nos asignó el presidente con el Plan de la Patria, de la construcción de Venezuela comunal, del Estado comunal que sustituye al Estado burgués. Es la forma como es indestructible, no es derrotable, no hay reversibilidad una vez que se constituye ese Estado comunal. Yo creo que puede ser la gran tarea, y el petróleo es la gran palanca para que nosotros poder lograrlo. Bueno, unión y fortaleza del poder popular, las recomendaciones de David Paravicini. Soberanía en materia energética. Y soberanía en materia energética, que gracias a la revolución hemos venido desarrollando en los últimos 14 años, las fórmulas para garantizar que nuestra patria continúe siendo soberana. Gracias, David Paravicini, por haber estado con nosotros en Mesa Informativa. Y por supuesto, el fin del programa con nuestra compañera Jessica Sosa y Ronald Muñoz. Por supuesto, Erika, solo en revolución que esa soberanía en materia energética y petrolera sea posible. Claro que sí, como venezolanos apoyamos a nuestro gobierno, estamos con nuestro país en contra de esta empresa ConocoPhillips. Nosotros lo dejamos hasta aquí, ¿no? Nos despedimos, muchísimas gracias por estar con nosotros, como siempre. Feliz noche para todos, los esperamos mañana. Chávez era un gran colectivo.